Iniciar con la clase del día de hoy. Para ello les voy a pedir por favor que presten mucha atención y no voy a poder activar el audio, la cámara porque tengo problemas con el internet. Sí, entonces para que no se corte cuando estamos en clase, voy a mantener la cámara apagada, ¿sí? A ver, para iniciar vamos a empezar con recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? La Jorca de Oro, hablamos de la Jorca de Oro, Miss. Ya, la Jorca de Oro. La Jorca de Oro, ¿a qué corriente literaria pertenece? A ver, Miss, la clase pasada hemos hablado, el tema ha sido el realismo. el realismo. Muy bien. Hemos desarrollado el realismo. ¿Y de qué nos habla el realismo? ¿En qué se enfoca? Nos habla, Miss, del pensamiento objetivo, real. Objetivo, real, ya, muy bien. En ese entonces predominaban la razón, Miss. Muy bien, nos narra sobre una forma de literatura real y objetiva, ¿cierto? Donde muestra el sentimiento como chico. ¿Cómo muestra el sentimiento? ¿Podría repetir la pregunta como dijo Miss? ¿Cómo muestra el sentimiento amoroso en en esta corriente literaria? ¿Mm? Chicos, recuerden que es como mencionan un cambio total referente al romanticismo, ¿no? Venimos de una corriente literaria basada en aspectos románticos, donde lo fundamental o lo que predominaba era el sentimiento amoroso que se sentía, sí, referente a alguien o a algo. Y en el realismo, ¿qué es lo que mostramos? ¿Cómo lo manejamos ahí? A ver.
Nadie. A ver, María. María, ¿cómo se presenta la literatura realista en esta época? Ah, ya, pero puedes participar por el chat. Es un Ah, ya, ¿qué movimiento artístico. características hace diferenciar al realismo del romanticismo? Ahora, al inicio me mencionaban que la Jorca de Oro pertenece al realismo y no es así. ¿Por qué? Porque ¿qué temática se desarrolla en la Jorca de Oro, chicos? ¿Qué predomina en la Jorca de Oro? Se centra de amor y tragedia. Ya se centra en el amor, en el pensamiento subjetivo. Entonces, la Jorca de Oro, ¿a qué corriente literaria pertenecerá? Corriente. ¿Al realismo? Al romanticismo, Miss. ¿Será el realismo si predomina el amor ahí? Recuerden que Pedro actúa por amor Pertenece al romanticismo. al romanticismo. Romanticismo. Ya pertenece al romanticismo, más no al amor. Sí, ahora, ¿qué novela o qué obra pertenece al realismo? La Jorca de Oro, Miss. Miss, en la clase anterior hablamos de una de las obras que dio más realce o lo que vimos el video de Crimen y Castigo. A ver, chicos.
Mis, al realismo pertenece la obra Jorca de Oro. Jorca de Oro. Escrita por Benito Pérez. A ver, la Jorca de Oro, chicos, no pertenece al realismo. ¿Ya? Pertenece al La romanticismo, Jorca de Oro Miss. pertenece al romanticismo, porque como les decía hace un momento, lo que predomina ahí es el amor, ¿sí? Entonces ahí se relata el amor que siente Pedro, ¿sí? Por María, y que por el amor que siente por ella, ¿sí? Por el amor que siente por ella, es que roba la Jorca de Oro de la Virgen, ¿sí? Ahora, dentro del realismo se muestra un pensamiento objetivo, un pensamiento real, ya donde va a predominar diversos tipos de pensamientos revolucionarios, ¿sí? Pero también hay rechazo, claro. Ahora, aquí la observación va a ser reemplazado a la imaginación, porque estaba predominando lo que era la imaginación, la exaltación, la fantasía, mientras que en el realismo ya no se va a desarrollar de esa forma, ¿no? La observación predominante va a ser lo fundamental y se van a preocupar más por los temas sociales y políticos que se va a desarrollar en esta época. Y se va a oponer, claro está, por estas características, se va a oponer lo que es al romanticismo, ¿no? Rechazando todo aspecto sentimental, ¿no? Y va a denunciar los males de aqueja y que aquejan a su sociedad, ¿no? A la sociedad que ellos van a pertenecer. Vamos a tener a diversos representantes como Honor de Balzac, Papagoriot, quien narra los demasiados sacrificios de un padre con sus ingratas hijas, ¿no? Acá vamos a tener a Henry Bales con Stendhal, sí, a Gustavo Flaubert, ¿no? Madame Bovary, donde la educación sentimental, y Fedor Dostoyevsky, ¿no? Quien nos va a relatar y manifestar diversos aspectos realistas de su sociedad, ¿no? Aquí Mayra nos dice Crimen y Castigo pertenece muy bien. Sí, Crimen y Castigo va a pertenecer al realismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a narrar la historia y la locura humana, ¿no? Uno de los representantes muy importantes de esta literatura va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Quien nace en Moscú en el año 1821 y pertenece a un grupo de socialistas, ¿no? Él va a maximizar la representación de la novela rusa y en sus obras van a aparecer evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento de detalle de lo cotidiano, ¿no? Él muere en Petersburgo en el año 1881 con una profundidad en el análisis psicológico del ser humano de esa época, ¿no? Él analiza a profundidad, sí, el aspecto psicológico del ser humano y eso es lo que se ve en Crimen y Castigo, ¿no? Donde vamos a tener a diversos personajes como Rodión, Sonia, Dunia y Lisabeta Inosnovna, ¿no? Aquí nos narra la historia de un estudiante de Derecho que debido a los abusos de la usurera, se ve obligado a dejar su carrera, pero él no lo deja porque sí, sino por los excesos, ¿no? El abuso que sentía por esta usurera y al dejar, sí, sentía tanta rabia y tanta impotencia que mata a la usurera, ¿no? La mata y esta situación va a desencadenar diversos sucesos,
¿sí? Sentimentales y de locura hacia Rodión, ¿no? Entonces, él va a desencadenar una locura, se va a empezar a tener sobresaltos y locuras debido a este crimen que él había cometido, ¿no? Y por el amor, por ese sentimiento de honra, él decide confesar su crimen y darlo a conocer, ¿no? Para sentirse tranquilo, ¿no? Entonces, luego de desarrollar esta temática basada en la psicología y locura del ser humano, nos vamos a entrar a hablar sobre el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo es un movimiento literario continuo al realismo. ¿Sí? Ahora, el vanguardismo va a ser un movimiento artístico que se va a producir en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde donde se van a extender el resto de los continentes, ¿no? Aquí lo característica primordial va a ser la libertad de expresión, ¿no? Buscar eso en sí. Todas las corrientes literarias van a buscar ello, ¿no? Manifestar tal cual sucedía. Aquí vamos a desarrollar antes de a diversos autores, como los he mencionado, y previo a ello se va a desarrollar lo que es la literatura del modernismo y generación del 98, periodo que va a abarcar a este periodo del modernismo, ¿no? Y va una generación del 98 que se le va a conocer históricamente como el fin del siglo y va a tener lugar los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Va a desarrollarse diversos eventos sociopolíticos basados en el contexto histórico, donde los avances de la ciencia van a propiciar el desarrollo de la técnica y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Tales como el petróleo y la electricidad. Aquí los progresos de esta técnica van a estar dirigidos principalmente a mejorar las máquinas de las fábricas, ¿no? Y los medios de comunicación, lo cual va a dar como resultado la segunda revolución industrial. Este desarrollo va a dar paso a la era capitalista y va a abrir las puertas al comercio mundial, donde van a empezar las migraciones en busca de una vida mejor, ¿no? Ya en el año 1895 se inicia lo que es la guerra colonial y las últimas posesiones españolas de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Acaban a luchar por adquirir su independencia, ¿no? Apoyadas por Estados Unidos, donde la escuadra española va a ser destrozada en Santiago de Cuba, por lo cual, o por lo que España va a tener que firmar el Tratado de París en el año 1898 en el que se va a comprometer a abandonar los restos de su antiguo imperio y va a conocerse a este suceso como el desastre del 98. Sí, como el desastre del 98, ¿no? Hay una cosmovisión también, un realce donde se va a considerar que la fe cristiana, sí, o lo que ellos idolatraban, sí, no puede hallarse por medio de la racionalización, sino con el sentimiento de igual manera el hombre, ¿no? Va a llegar a conocer a Dios después de conocer su interior. Por otro lado, los filósofos alemanes como Nietzsche se va a oponer al racionalismo, ¿no? Planteando que la vida, sí, para ellos es el valor fundamental, ¿no? Aquí el hombre va a poder convertirse en superhombre por su propia voluntad, ¿no? Debido a sus accionares. En el modernismo, previo al vanguardismo, el hombre va a buscar un mundo nuevo, ¿no? Un mundo moderno, un mundo emprendedor, ¿no? De avances.
científicos y a la vez tecnológicos también, ¿no? ¿Qué características contiene el modernismo dentro de esta literatura antes del vanguardismo como un antecedente? Va a tener muchas características que van a resaltar la actividad de esta literatura. Primero, el modernismo va a gozar de los principios del Parnaso y del simbolismo y se va a caracterizar por tener repudio a lo convencional. ¿Qué quiere decir a lo convencional? A lo cotidiano, ¿sí? Va a tener un repudio ahí. Quería tener una sola forma de transformación, ¿sí? Entonces hay un repudio y un rechazo a esa forma de literatura dentro de esta época, ¿no? Va a haber un afrancesamiento y un cosmopolitismo, ¿no? Donde el erotismo va a ser la muestra máxima de rebeldía, ¿no? El cual se van a oponer en la efusiva religiosidad y el misticismo, ¿no? La religión, los aspectos filosóficos va a marcar mucho la fe y la cultura de esta corriente literaria, ¿no? El modernismo en sí se va a inspirar mucho en otras dos escuelas, ¿no? Como mencionaba al inicio, el Parnaso y el simbolismo, donde el Parnaso se va a instaurar en el culto a la perfección formal, ¿no? Perfección formal de la escritura. Y el simbolismo que va a perseguir un mundo profundo y sensible, ¿no? Y en la combinación de ambos va a resaltar dentro de esta época para dar pie a la corriente literaria del vanguardismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el parnasianismo y el simbolismo van a ser las escuelas previas al vanguardismo, ¿sí? Ahora, vamos a verlo por separado. El Parnaso y el simbolismo, ¿no? Van a ir de la mano, donde el Parnaso, por parte de los parnasianismos, van a tener diversas características como la búsqueda de lo lejano, ¿no? Lo exótico, lo más llamativo, lo resaltante. Y la antigüedad griega y oriental y la idealización del pasado, ¿no? De la evolución del pasado. Aquí la preocupación va a formar parte
forma parte de la invención verbal, el manejo virtuoso de la lengua, la imitación de la antigua versificación de los versos, porque recuerden que los textos literarios van a ser escritos en verso, ¿no? Griega, ¿no? Y medieval y renacentista, ¿no? Vamos a recordar que diversos aspectos literarios van a venir en base a la imitación de la literatura griega. Ahora, mientras que el simbolismo se va a desarrollar por parte, ¿sí?, de la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? Aquí los que pertenezcan a esta escuela van a resaltar mucho la concientización de la muerte, ¿no? El aristocratismo, la altivez y el desdén por lo vulgar, ¿no? Ese desdén, ese desliz. La musicalidad, la renovación del verso y la prosa y la simbolización, ¿no? Por la misma característica de la literatura, ¿no? De esta época. Sí, muy bien. Ahora, antes de desarrollar lo que es la literatura vanguardista, se va a desarrollar lo que es el modernismo con las dos escuelas y la generación del 98, ¿no? ¿Por qué? Porque estas corrientes literarias van a ser antecedentes, ¿no? Aquí se va a representar un renacimiento al fecundarse el pensamiento nacional, con lo cual va a extraer lo extranjero, va a influir a través de Tolstoy, Nietzsche, Darío, Voltaire, ¿no? Diversos representantes, ¿sí? Que van a significar mucho en esta época. ¿Sí? El espíritu, recuerden que aquí se está buscando la expresión de la libertad, ¿no? El espíritu de protesta y rebeldía va a ser el cual va a combatir a los valores tradicionales y se va a manifestar en el abandono de la ampulosidad, ¿no? De lo llamativo, con el uso de palabras fuertes, áridas y brutales, ¿no? De doble interpretación. El amor a todo lo auténticamente español como las tradicionales, el espíritu, el paisaje.
la rehabilitación de los artistas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la rehabilitación, nos vamos a basar en aspectos que ya se estaban dejando de lado, ¿no? Ya no se hablaba de ellos. Entonces, la reaparición que van a tener va a dar nuevos valores, ¿no? Nuevas características, nuevos antecedentes, ¿no? Y los románticos, en el sentido de amor a España, van a resucitar a Larra, ¿no? Por su modo trágico y doloroso de ver al amor. Y el esfuerzo por acercarse a la realidad, pretendiendo conocer su tierra palmo a palmo, ¿no? Y escribir prosa y poesía pura, ¿no? Acá el estilo va a ser electrizante y desarticulado, que va a lograrse a través de cláusulas pequeñas y sueltas, ¿no? Donde se va a resucitar palabras viejas que se empleaban en dicha época, ¿no? En un lenguaje bastante flexible, comprensible y fragmentado para rescatar al lector del marasmo en que se encontraba, ¿no? Sí, de lo poco comprensible, de lo poco detallado, se va a sobresaltar, ¿no? Dentro de esta época. Y la homogeneidad de concientización e información intelectual de la realidad, ¿no? Español, donde se va a cristalizar a pesar de las diversas individuales, ¿no? Claro, hogar de las musas. Excelente, María. ¿No? Entonces va a haber diversos antecedentes previas a la literatura vanguardista, ¿no? Tenemos diversos representantes dentro del simbolismo, tenemos a Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, a Stefano Maillard, entre el Parnaso vamos a tener a Teófilo Lauter, a la Conte de Lisle, a José de María Heredia, y en Hispanoamérica también vamos a tener en Cuba, en Nicaragua, en Argentina y Perú, ¿no? En Cuba, José Martí, en Nicaragua, Rubén Darío, en Argentina y Perú, a Leopoldo Lugons, a José Santos Chucano, ¿no? Diversos. ¿Para qué? Para resaltar lo que es la literatura vanguardista, ¿no? Que ya con estos antecedentes se va a haber manifestado de otra forma. Ahora, cuando nosotros hablamos de la literatura vanguardista, es un periodo que va a abarcar la primera mitad del siglo XX y el término vanguardista se va a utilizar ¿para qué? Para designar a todas aquellas tendencias artísticas que aparecen en la primera mitad de este ciclo y que van a tener como finalidad
va a tener como finalidad oponerse a lo anterior, ¿no? Al proponer nuevos conceptos y nuevas técnicas. Aquí la literatura vanguardista, ¿no? La literatura vanguardista se va a presentar más que todo artísticamente, ¿no? Detalladamente en lo más simbólico. ¿Qué eventos sociopolíticos va a aparecer dentro de la literatura vanguardista? Va a ser, por ejemplo, va a coincidir con lo que es la Primera Guerra Mundial, que va a durar 4 años, ¿no? Del 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Recuerden que cada corriente literaria siempre va a estar detallada, simbolizada por diversas guerras. Y el periodo entreguerra, ¿no? El periodo entre guerras, ¿no? Rusia va a hacer una revolución, ¿no? Donde primero va a derrocar al zaraísmo y después va a eliminar a Kerensky, ¿no? En el año 1918. Aquí Rusia se va a convertir en República Socialista, ¿no? Y Federativa Soviética de Rusia. Y a finales de 1922 se va a constituir como la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es conocida como la URSS, ¿no? Esto va a marcar un antecedente dentro de esta época. Para luego desarrollarse lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El cual se inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania va a invadir Polonia y 2 días después Inglaterra y Francia van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Acá Alemania se va a rendir oficialmente el 8 de mayo de 1945. Para desarrollarse lo que es el periodo de posguerra, ¿no? Cuando ya se va a manifestar diversas organizaciones con mecanismos encargados de vigilar y mantener la paz, ¿no? La paz mundial, donde se va a crear la ONU, ¿no? Aquí se va a crear lo que es la ONU, ¿no? Y el inicio de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber mucha desconfianza entre el este y el oeste, ¿no? Dentro de estos países, ¿no? Aquí se va, exacto, se llega a romper, ¿no? Y la búsqueda idealista, ¿para qué? Para centrarse a lo real. La cosmovisión, aquí la fantasía que van a tener va a ser el hombre de este periodo, ¿no? Donde va a buscar romper con todo lo que ya había desarrollado antes, ¿no? Y va a buscar entrar en una nueva etapa que no se hubiera visto antes. ¿Qué quiere decir? Que va a ser bastante llamativo, ¿no?
va a tratar de sobresaltar, resaltar dentro de esta época, ¿no? Y eso es lo que logra el vanguardismo. A ver, vamos a ver este pequeño video para poder comprender mucho mejor, ¿sí? En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso del capitalismo, la realidad de la civilización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con la sustancia freudiana, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad del ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, lo nuevo se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites de las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Sale del status quo o se desbordan los límites que estaban establecidos como no. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se da importancia a la tipografía o el son, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se crece un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior se fluida la conciencia y pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista en los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal, con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. De las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Los exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Los temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al control racional. Sentir la escritura automática que consiste en coger lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras sintéticas. Se acercan múltiples puntos de vista del objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, que utiliza el caligrama desde sus buenos pies palabras, forma una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar, es arte artístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanhafer. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Mariette. Se rechaza el pasado, principalmente la revolución, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción del modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura.
El vanguardismo ha reinado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la televisión, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de expresión. Esto ha permitido ver poesía inarrativa y innovadora, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, chicos. Entonces, el vanguardismo se va a caracterizar por ser liberal, ¿no? Vamos a tener el enterrealismo, la autonomía del arte, que es la poesía pura, la experimentación estética en cuanto a su escritura, donde se va a llegar a concebir el poema como un objeto visual, ¿no? Más que literario, ¿no? A ti, cuando leas un texto perteneciente a la literatura vanguardista, va a sobresaltar la forma de escritura, ¿no? Y diversas propuestas de abolición de los signos de puntuación, ¿no? La búsqueda de nuevas formas poéticas como el verso libre, que es ideal para la transmisión de las asociaciones libres, ¿no? Vamos a tener diversos representantes, como en Francia, por ejemplo, el neohumanismo, con la poesía y novela, de Marcel Proust, Jean Giraudoux, André Breton. En Alemania, los nuevos líricos, Stefan Josch, Rainer Maria Rilke, Hugo Bong, ¿sí? Y en novela Hernán Hesse, Franz Kafka y Emil Mies, ¿no? Vamos a ver lo que manifiesta Franz Kafka, ¿no? Quien nos muestra si va a exteriorizar un carácter inseguro desde muy pequeño y va a buscar desesperadamente la soledad, pues va a ser enfermizo, ¿no? El cual él creía que era despreciado por la sociedad por la debilidad física que él tenía, ¿no? Entonces, debido a estos antecedentes, Franz Kafka muestra en su obra La Metamorfosis, ¿sí? Nos muestra esta actitud, ¿no? Autobiográfica, ¿no? Donde va a narrar esta acción de desprecio por la parte de su familia, ¿no? A ver, vamos a ver. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación. Pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y
y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan, y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo, y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a haber diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Fonta que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa, más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba prometiendo la espalda para poder proveer para tu familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia.
Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora ustedes tienen que mantener a Gregorio cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero. Estamos viviendo en una sociedad tan cruel y tan fría que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad Gregorio se convirtió en un insecto gigante, o quizá Gregorio, al ser objeto de reclamos todos los días de su vida por su jefe en el trabajo y su familia, lo hicieron sentirse como un insecto. Y cito: la emisión de los negocios no es ni lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar. Las preocupaciones acerca de las... Muy bien, entonces la metamorfosis es un realce referente a la psicología del ser humano y tal cual era la sociedad, ¿no? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.